suscríbete. Antes de que sea demasiado tarde. No sé ni por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque necesito sacar de mi cabeza lo que pasó hoy. O tal vez porque si no sobrevivo, alguien tiene que saber lo que realmente ocurrió aquí. Mis manos todavía tiemblan mientras escribo. El bolígrafo se me resbala entre los dedos sudorosos y tengo que parar cada tanto porque el temblor no me deja formar las letras bien. Estoy escondido en el sótano de este hotel con la luz de emergencia parpadeando como si fuera a apagarse en cualquier momento. El olor a humedad se mezcla con algo más, algo dulzón y podrido que se filtra desde arriba. Cada vez que escucho un ruido en el techo, el corazón se me acelera tanto que siento que va a salírseme del pecho. No puedo creer que esta mañana estaba tomando fotos de Notre Dame como cualquier turista idiota. Todo empezó a las 9:47. Lo sé porque miré el reloj de mi cámara justo antes de que el mundo se fuera al carajo. Estaba ahí parado, admirando los andamios de la reconstrucción cuando ese obrero se cayó del andamio. El sonido del cuerpo golpeando el suelo fue horrible, como un saco de cemento mojado. Pensé que había muerto al instante, pero entonces se levantó. Dios mío, se levantó con el cuello torcido en un ángulo que no era natural, la cabeza colgando hacia un lado como una marioneta rota, y fue directo hacia su compañero. Lo que pasó después, no puedo sacármelo de la cabeza. La sangre, los gritos, la forma en que ese hombre mordió el cuello del otro como un animal rabioso. El chorro de sangre salpicó hasta donde yo estaba parado, a varios metros de distancia. Me quedé paralizado, completamente paralizado. Mi cámara colgaba inútil de mi cuello mientras más trabajadores empezaron a atacar a la gente alrededor. Los turistas corrían gritando, empujándose unos a otros, tropezando. Una mujer mayor cayó justo delante de mí y cuando traté de ayudarla a levantarse, vi que uno de esas cosas se acercaba hacia nosotros. Sus ojos estaban completamente vacíos, como si no hubiera nadie adentro, pero se movía con una determinación aterradora. La saliva le goteaba de la boca abierta y tenía sangre fresca en los dientes. Cuando me miró, algo primitivo en mi cerebro gritó, ¡corre! Y por fin mis piernas reaccionaron. Dejé a la mujer ahí. Dios me perdone. La dejé ahí y corrí como un cobarde. Las calles de Le Marais se convirtieron en una pesadilla. Esas calles medievales tan pintorescas que había fotografiado ayer ahora parecían un laberinto mortal. La gente corría en todas direcciones, sin saber hacia dónde ir. Algunos se metían en las tiendas, otros trataban de subirse a los autos que estaban atascados en el tráfico. Los conductores tocaban la bocina desesperadamente, pero no había hacia dónde moverse. Vi a un hombre salir de su auto y empezar a correr, dejando las puertas abiertas. Segundos después, una de esas cosas se metió en el asiento del conductor. No sé por qué esa imagen se me quedó grabada, pero la tengo ahí, en mi cabeza, como una fotografía maldita. Las sirenas empezaron a sonar por toda la ciudad. Un coro infernal que no paraba. Me metí en un café pequeño junto con otras personas que también corrían. Éramos como 8 o 9, todos jadeando, sudando, con los ojos desorbitados por el pánico. El dueño del café, un hombre mayor con acento catalán, bajó rápidamente la persiana metálica de seguridad. El ruido metálico resonó en el silencio tenso del local. Quedaos quietos y lejos de las ventanas, nos dijo en un español entrecortado. Había un señor mayor que traducía al inglés para los turistas. Yo entendía un poco, pero mi cerebro estaba tan alterado que las palabras se mezclaban. Nos quedamos ahí, apretujados, escuchando los gritos que venían de afuera. El televisor del café mostraba imágenes caóticas de París. La Gare du Nord era un infierno de gente corriendo y esas cosas persiguiéndolos. El celular no tenía señal. Nada, ni llamadas, ni mensajes, ni internet. Era como si nos hubieran cortado del mundo. Traté de llamar a mi familia en casa, pero la línea estaba muerta. El pánico empezó a crecer en mi pecho como una bola de fuego. ¿Qué les diría? ¿Cómo les explicaría que París se había vuelto loco? En la televisión las noticias locales mostraban escenas que parecían sacadas de una película de terror. Pero esto era real. El olor a humo empezó a filtrarse por las rendijas de la persiana. Algo se estaba quemando allá afuera. El dueño del café tenía una radio pequeña a pilas que sintonizó en varias estaciones. La mayoría transmitían la misma cosa: mensajes de emergencia, instrucciones de quedarse en casa, advertencias sobre individuos con comportamiento extremadamente agresivo. Nadie decía la palabra que todos estábamos pensando. A mediodía se cortó la luz. El silencio repentino fue casi peor que el caos de antes, sin el zumbido del refrigerador, sin el murmullo de la televisión,
Podíamos escuchar todo lo que pasaba afuera con una claridad terrible. Vidrios rompiéndose, gritos, pasos corriendo. Y algo más, un sonido como de arrastre, como si alguien estuviera caminando sin levantar los pies del suelo. Una enfermera británica que estaba con nosotros, Elara se llamaba, dijo que no podíamos quedarnos ahí para siempre, que necesitábamos suministros, información, un refugio más seguro. Tenía razón, pero la idea de salir de ese café me daba náuseas. A través de las rendijas de la persiana podíamos ver sombras moviéndose afuera, sombras que se movían de forma extraña, con movimientos rígidos y espasmódicos. A las 2 de la tarde, la radio transmitió algo que me heló la sangre. Se reportan individuos infectados con comportamiento extremadamente agresivo en toda la región parisina. Evitar todo contacto. Protocolos de emergencia en vigor. Manténganse en lugares seguros hasta nuevo aviso. La palabra infectados resonó en mi cabeza. ¿Infectados con qué? ¿Un virus? ¿Una bacteria? ¿Algo peor? Alguien susurró la palabra zombie, y aunque sonaba ridícula, absurda, empezaba a tener sentido. Elara, que parecía tener experiencia en emergencias, nos convenció de que teníamos que encontrar un lugar más seguro antes de que anocheciera. El dueño del café, Jordi, nos mostró un mapa de la zona. A 4 cuadras había un hotel pequeño con sótano y puertas de seguridad reforzadas. Empezamos a planear una ruta por los callejones de servicio, dividiendo los pocos suministros que había en el café e improvisando armas con lo que encontramos. A las 3 menos cuarto, los helicópteros militares empezaron a pasar bajo, sus rotores haciendo un ruido ensordecedor que reverberaba entre los edificios. El sonido atrajo a los infectados hacia las calles principales, alejándolos de las callejuelas laterales. Era nuestra oportunidad. Elara me miró con esos ojos verdes que ya habían visto demasiado horror en pocas horas y asintió. «Ahora o nunca», susurró. Salimos del café en grupos pequeños. Yo iba con Elara y un estudiante catalán llamado Arnau, que conocía bien la zona porque trabajaba de camarero en el hotel al que nos dirigíamos. El aire afuera olía a humo, a algo quemándose que no era madera ni papel. Era un olor dulzón y nauseabundo que se me pegaba en la garganta. Mis zapatillas de deporte hacían demasiado ruido contra el adoquinado húmedo, y cada paso me parecía una traición que podía alertar a esas cosas. La primera callejuela estaba despejada, pero había una mujer tirada en el suelo cerca de un contenedor de basura. Al principio pensé que estaba muerta, pero cuando nos acercamos vi que respiraba. Tenía el cuello desgarrado, la carne colgando en jirones, pero sus ojos se movían siguiendo nuestros movimientos. No hacía ruido, solo nos miraba con esa expresión vacía que ya había visto antes. Arnau me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. «No está muerta», murmuró en un español entrecortado, «pero tampoco está viva». Rodeamos el cuerpo por el lado opuesto, pegados a la pared de ladrillo húmedo. Podía sentir la textura áspera de los ladrillos a través de mi chaqueta. La mujer no se movió, pero sus ojos nos siguieron hasta que desaparecimos de su vista. Esa imagen se me quedó grabada. Una persona atrapada entre la vida y la muerte, consciente pero sin voluntad propia. En la segunda callejuela, uno de esos infectados saltó desde una ventana del primer piso. El ruido del cristal rompiéndose fue como una alarma en el silencio tenso de la tarde. La criatura aterrizó mal, con una pierna doblada en un ángulo imposible, pero se las arregló para arrastrarse hacia nosotros con una determinación aterradora. Elara reaccionó más rápido que yo. Tenía un pedazo de tubo de metal que había tomado del café y le dio un golpe en la cabeza que resonó como un melón cayendo al suelo. La cosa se desplomó, pero el ruido había alertado a otros. Escuchamos pasos arrastrándose desde diferentes direcciones, el sonido de pies que no se levantaban completamente del suelo. «¡Corran!», gritó Arnau, y salimos disparados hacia la entrada de servicio del hotel. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mis oídos, ahogando casi todos los otros sonidos. La entrada de servicio del hotel estaba a la vista, pero la calle que teníamos que cruzar estaba llena de esas cosas. Debían ser unas 20 o 30 moviéndose sin rumbo fijo, pero todos giraron hacia nosotros cuando nos vieron. Sus movimientos eran descoordinados pero implacables, como marionetas manejadas por un titiritero borracho. Nos apretujamos en un pasaje estrecho entre 2 edificios, tan angosto que teníamos que caminar de lado. Las paredes estaban cubiertas de musgo húmedo y el suelo era resbaladizo por la humedad acumulada. Podía escuchar a los infectados tratando de seguirnos, pero el pasaje era demasiado estrecho para que pasaran fácilmente. Sus gruñidos y el sonido de sus cuerpos raspando contra las paredes de ladrillo creaban un eco fantasmal que me ponía los pelos de punta.
Arnaud tenía las llaves maestras del hotel y logró abrir la puerta de servicio justo cuando el primer infectado logró meterse en el pasaje. El sótano del hotel era un laberinto de pasillos estrechos iluminados por luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente. El aire era espeso y olía a humedad y a algo más, a miedo. Había otras personas ahí, sobrevivientes que habían llegado antes que nosotros. La gerente del hotel, una mujer mayor llamada Marta con el pelo gris recogido en un moño perfecto a pesar del caos, estaba organizando a la gente. Tenía esa autoridad natural de alguien acostumbrada a manejar crisis, aunque probablemente nunca había manejado una crisis como esta. Me dijo que el consulado británico había estado enviando mensajes sobre evacuaciones, pero que habían perdido contacto hace una hora. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Si el consulado había perdido contacto, ¿qué esperanzas teníamos de salir de París? ¿De volver a casa? La realidad de mi situación empezó a hundirse como arena movediza en mi mente. El Ara extendió un mapa turístico sobre una mesa de metal oxidado y empezó a trazar rutas posibles hacia el consulado. Sus dedos manchados de sangre seca de nuestro encuentro anterior se movían con precisión sobre el papel. La ruta directa era imposible. Las calles principales estaban llenas de infectados y vehículos abandonados. Tendríamos que usar las calles más pequeñas, las callejuelas medievales que normalmente eran el encanto de París, pero que ahora se habían convertido en corredores de muerte. El debate entre los sobrevivientes era intenso. Algunos querían quedarse en el sótano y esperar a que llegara ayuda. Otros, como el Ara, insistían en que teníamos que movernos antes de que fuera demasiado tarde. Los suministros del hotel no durarían para siempre, y cada hora que pasaba, la situación empeoraba. Podíamos escuchar ruidos en los pisos superiores, cosas moviéndose, cristales rompiéndose. El hotel ya no era seguro. Arnaud encontró los planos arquitectónicos del edificio en la oficina de mantenimiento. Había túneles de servicio que conectaban varios edificios de la cuadra, una red subterránea que podríamos usar para movernos sin exponernos a las calles. Los túneles eran estrechos y probablemente estaban oscuros, pero era mejor que enfrentarse a las hordas de infectados en la superficie. Dividimos los pocos suministros que quedaban, algunas botellas de agua, barras energéticas vencidas y las armas improvisadas que habíamos conseguido. Marta nos dio las llaves maestras del hotel y nos deseó suerte con una expresión que decía claramente que no esperaba volver a vernos. Aproximadamente la mitad del grupo decidió quedarse en el sótano. 15 de nosotros, incluyendo a Elara, Arnaud y yo, nos preparamos para salir. El peso de la decisión era abrumador. Sabía que probablemente estaba eligiendo entre diferentes formas de morir. Poco antes de las 5 de la tarde, entramos en el túnel de servicio que llevaba a la cochera del edificio adyacente. El túnel era más estrecho de lo que esperaba, y el techo tan bajo que tenía que caminar encorvado. El aire estaba viciado, y olía a tuberías viejas y a algo que se estaba descomponiendo. Nuestras linternas de celular creaban sombras danzantes en las paredes de concreto húmedo, y cada gota de agua que caía desde el techo sonaba como un disparo en el silencio. A mitad del camino escuchamos pasos arrastrándose arriba de nosotros y un ruido metálico que no podíamos identificar. Entonces una explosión distante hizo temblar todo el túnel, lloviendo polvo y pequeños pedazos de concreto sobre nuestras cabezas. Los infectados de arriba se agitaron y podíamos escuchar sus gruñidos y movimientos a través del techo. Tuvimos que meternos en un pozo de mantenimiento, un espacio claustrofóbico donde apenas cabíamos para evitar ser detectados. El olor a óxido y humedad era tan fuerte que me daban arcadas. Salimos del pozo de mantenimiento cuando los ruidos de arriba se calmaron, pero el aire en el túnel se había vuelto más espeso, casi irrespirable. El Ara tosía constantemente, y yo podía sentir el polvo de concreto raspando mi garganta con cada respiración. Arnaud iba adelante con su linterna, iluminando el camino hacia la cochera del edificio adyacente. Las paredes del túnel estaban cubiertas de una humedad pegajosa que se sentía como sudor frío cuando la rozaba accidentalmente. A medida que avanzábamos, el sonido de nuestros pasos se amplificaba de manera inquietante, creando ecos que parecían seguirnos como fantasmas. Cada pocos metros, Arnaud se detenía para escuchar, asegurándose de que no hubiera infectados esperándonos al otro lado. El silencio era casi peor que el ruido. Significaba que esas cosas estaban ahí afuera, esperando, cazando. Mi estómago se retorcía de hambre y nervios y tenía que concentrarme en respirar lentamente para no entrar en pánico. Cuando finalmente llegamos a la cochera, la vista que nos recibió me quitó el aliento. París estaba en llamas. Desde la pequeña ventana sucia de la cochera podía ver columnas de humo negro elevándose por toda la ciudad como dedos acusadores señalando al cielo.
El aire que se filtraba desde afuera olía a plástico quemado, a madera carbonizada y a algo más dulzón que prefería no identificar. El Ara extendió su mapa turístico sobre el capó de un auto abandonado y trazó nuestra ruta hacia el consulado británico con un marcador rojo que había encontrado. Sus manos temblaban ligeramente mientras dibujaba líneas entre las calles, evitando las avenidas principales que seguramente estarían llenas de infectados. La distancia no era mucha, tal vez 2 kilómetros, pero en estas circunstancias podría ser la distancia más larga de nuestras vidas. Decidimos dividirnos en 3 grupos más pequeños para ser menos visibles y tener más posibilidades de que al menos algunos llegáramos al consulado. La primera muerte de nuestro grupo llegó apenas 5 minutos después de salir de la cochera. Un hombre mayor que había estado con nosotros desde el café tropezó en una acera rota y se torció el tobillo. Cuando 2 personas se detuvieron para ayudarlo, aparecieron 3 infectados desde un callejón lateral. El sonido de los gritos fue horrible, pero lo que más me marcó fue la expresión de resignación en los ojos del hombre mayor cuando se dio cuenta de que no había escapatoria. El Ara me agarró del brazo y me jaló hacia adelante. «No podemos ayudarlos», susurró con lágrimas en los ojos. «Si nos quedamos, morimos todos». Corrimos dejando atrás los gritos que se desvanecían en gorgoteos húmedos. La culpa se asentó en mi estómago como una piedra fría, pero sabía que el Ara tenía razón. En este nuevo mundo, la compasión podía ser una sentencia de muerte. El sonido de nuestros pasos resonaba contra las paredes de los edificios mientras corríamos por callejuelas que olían a orina y basura podrida. Continuamos por las calles estrechas, evitando las avenidas principales donde podíamos escuchar el caos a la distancia. La ciudad se veía extraña bajo la luz filtrada por el humo, como si estuviéramos viendo París a través de un filtro sepia sucio. Los autos abandonados bloqueaban muchas calles, sus puertas abiertas como bocas gritando silenciosamente. Algunos tenían manchas de sangre en los asientos, otros estaban completamente vacíos con las llaves aún en el contacto. Un helicóptero militar pasó sobre nosotros, volando bajo y llevando algo colgando de cables gruesos. Parecían contenedores grandes, pero no podía distinguir qué había dentro. La sombra del helicóptero nos cubrió momentáneamente, y por un segundo sentí esperanza de que tal vez nos vieran y nos rescataran. Pero siguió de largo, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad donde las columnas de humo eran más densas. Me pregunté si estaban llevando suministros o algo más siniestro. Perdimos a 2 personas más cuando tratamos de cruzar un boulevard. Un estudiante japonés se congeló de pánico cuando vio una horda de infectados a lo lejos, y un empresario francés que trató de ayudarla fue arrastrado junto con ella. Los gritos se cortaron abruptamente, reemplazados por sonidos húmedos que prefiero no recordar. El resto de nosotros corrimos hacia un consultorio dental que Arnau había identificado como refugio temporal. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. El consultorio olía a antiséptico y a miedo, una combinación que me revolvía el estómago. El Ara encontró un botiquín de primeros auxilios y me ayudó a limpiar un corte profundo en mi brazo que no había notado hasta ese momento. La adrenalina había bloqueado el dolor, pero ahora podía sentir cada puntada mientras ella desinfectaba la herida con alcohol que ardía como fuego líquido. El teléfono de alguien emitió un pitido con un mensaje de emergencia que nos heló la sangre. París está perdido. Protocolos de contención militar en vigor. No se permitirán evacuaciones no autorizadas. El mensaje se repetía en francés, inglés y español. El Ara tradujo las partes que no entendía, y cada palabra era como un clavo en el ataúd de nuestras esperanzas. Otros mensajes similares empezaron a llegar de toda Europa. Londres reportaba incidentes aislados. Madrid había cerrado sus fronteras. Roma estaba en estado de emergencia nacional. El mundo se estaba desmoronando y nosotros estábamos atrapados en el epicentro. Arnau encontró analgésicos en el consultorio y me ayudó a vendar mi brazo con gasa médica. El vendaje se tiñó de rojo inmediatamente, pero al menos detendría el sangrado. Cada movimiento enviaba ondas de dolor por mi brazo, recordándome que ya no era el turista despreocupado que había sido esa mañana. El Ara nos reunió alrededor del mapa una vez más. El consulado británico estaba cerca, tal vez a 10 cuadras, pero las calles se estaban volviendo más peligrosas. Podíamos ver más incendios desde las ventanas del consultorio, y los grupos de infectados parecían estar volviéndose más grandes y organizados, como si estuvieran aprendiendo a cazar en manadas. La idea me daba escalofríos. ¿Qué pasaría si esas cosas conservaban algún tipo de inteligencia primitiva? Si podían aprender, adaptarse, coordinar ataques. Decidimos esperar hasta el anochecer para movernos, usando los tejados cuando fuera posible para evitar las calles oscuras donde los infectados serían más difíciles de ver.
La ironía no se me escapaba. Estábamos usando las mismas tácticas que los ladrones y asesinos medievales habían usado en estas mismas calles siglos atrás. París había vuelto a ser una ciudad donde solo los más astutos y despiadados sobrevivían. Cuando finalmente salimos del consultorio al anochecer, el aire nocturno estaba cargado de ceniza y el olor acre del humo. Subimos a los tejados usando una escalera de incendios oxidada que crujía peligrosamente bajo nuestro peso. Desde arriba, la magnitud total de la catástrofe se reveló ante nosotros como una visión del infierno. París estaba muriendo. Incendios ardían por toda la ciudad, creando un resplandor naranja enfermizo que se reflejaba en las nubes bajas. La Torre Eiffel estaba completamente oscura, una silueta negra recortada contra el cielo en llamas. En la distancia podía ver la bandera británica ondeando sobre el consulado, iluminada por reflectores como un faro de esperanza en la oscuridad. Pero entre nosotros y esa bandera había un campo abierto lleno de infectados que se movían como una marea oscura de cuerpos hambrientos. La distancia que nos separaba del consulado nunca había parecido tan imposible de cruzar. Desde los tejados podíamos ver que la plaza frente al consulado era un mar de infectados. Debían ser cientos, tal vez miles, moviéndose como una masa oscura bajo la luz de los incendios distantes. Sus gruñidos colectivos creaban un zumbido bajo y constante que se sentía en los huesos, como el ronroneo de una bestia gigantesca. El Ara estudió la situación con sus binoculares improvisados, hechos con lentes de una cámara rota que había encontrado. «Hay un patrón», susurró. «Se mueven hacia los sonidos fuertes, pero cuando no hay estímulos, simplemente vagan sin rumbo». La bandera británica ondeaba sobre el consulado como una promesa de salvación, pero podría haber estado en la luna por lo inalcanzable que parecía. Arnaud señaló hacia el este, donde una serie de explosiones distantes habían atraído a algunos grupos de infectados lejos de la plaza. «Si esperamos a que haya otra distracción», comenzó a decir, pero fue interrumpido por el sonido de motores de avión pasando bajo sobre nuestras cabezas. 3 jets militares aparecieron desde el oeste, volando en formación tan baja que podía ver los misiles colgando de sus alas. El rugido de sus motores era ensordecedor, y todos los infectados en la plaza giraron hacia arriba como girasoles siguiendo el sol. Los jets pasaron sobre el centro de París, y segundos después, una serie de explosiones masivas iluminaron el horizonte. Las ondas de choque llegaron hasta nosotros, haciendo temblar los edificios y rompiendo ventanas en toda la cuadra. Una lluvia de ceniza y escombros comenzó a caer como nieve sucia. Los infectados en la plaza se agitaron violentamente, y luego, como una sola entidad, comenzaron a moverse hacia las explosiones. Era nuestra oportunidad, tal vez la única que tendríamos. El Ara me miró con esos ojos verdes que habían visto demasiado horror en un solo día. «Ahora o nunca», dijo, y comenzamos nuestro descenso hacia la calle usando una escalera de incendios que crujía peligrosamente bajo nuestro peso combinado. El nivel de la calle era un mundo diferente al de los tejados. El aire era espeso con humo y ceniza, y el olor a carne quemada era tan fuerte que tenía que respirar a través de mi camiseta para no vomitar. Los infectados que quedaban en la plaza se movían lentamente hacia las explosiones distantes, pero algunos rezagados seguían vagando cerca del consulado. Corrimos en zigzag entre los autos abandonados, usando cada sombra y cada obstáculo como cobertura. Mis zapatillas de deporte se resbalaban en charcos de algo que no quería identificar, y cada paso sonaba como un disparo en el silencio relativo de la plaza. A mitad del camino hacia el consulado, uno de los infectados nos vio. Era una mujer joven, tal vez una estudiante, con la ropa desgarrada y manchas de sangre seca en la cara. Sus ojos vacíos se fijaron en nosotros y emitió un gemido gutural que fue respondido por otros infectados cercanos. El Ara levantó su tubo de metal, pero yo la detuve. «Hay demasiado», susurré. «Si hacemos ruido, vendrán todos». Nos escondimos detrás de un autobús volcado, el metal retorcido aún caliente por algún incendio reciente. Podía sentir el calor radiando a través de mi chaqueta mientras nos apretujábamos contra el vehículo destruido. Los infectados que nos habían visto se acercaron lentamente, sus pasos arrastrándose contra el asfalto creando un sonido como papel de lija. Arnaud encontró una botella de vidrio vacía y la lanzó hacia el otro lado de la plaza. El sonido del vidrio rompiéndose atrajo a los infectados en esa dirección, dándonos unos segundos preciosos para correr hacia la entrada del consulado. Las puertas del edificio estaban reforzadas con barricadas de metal, pero podía haber movimiento detrás de las ventanas blindadas. Había gente viva ahí dentro. Golpeé la puerta con el puño, tratando de hacer ruido suficiente para que nos escucharan, pero no tanto como para atraer a los infectados. El sonido metálico resonó en la plaza vacía como una campana de muerte.
Una pequeña ventanilla se abrió en la puerta y unos ojos azules nos examinaron rápidamente. «Británicos», gritó el ara en inglés. «Somos ciudadanos británicos». La ventanilla se cerró y escuchamos el sonido de múltiples cerraduras siendo abiertas desde adentro. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que nos deslizáramos hacia el interior y inmediatamente fue cerrada y asegurada detrás de nosotros. Estábamos en el consulado británico, pero la sensación de seguridad duró apenas unos segundos. El lugar era un caos controlado. Había gente por todas partes, familias con niños llorando, hombres de negocios con trajes desgarrados, turistas con mochilas ensangrentadas. Todos tenían la misma expresión de shock y terror que probablemente tenía yo. Un marín británico con el uniforme manchado de sangre nos dirigió hacia una sala de espera. «Sois los últimos civiles que evacuamos», dijo con acento escocés. La orden de abandonar el consulado llegó hace 10 minutos. El interior del consulado olía a antiséptico, sudor y miedo. Las ventanas estaban cubiertas con placas de metal soldadas y la única luz venía de generadores portátiles que zumbaban constantemente. En la sala de espera había tal vez 50 personas más, todas esperando. ¿Qué? ¿Un milagro? Un oficial británico con galones de capitán estaba hablando por radio, su voz tensa pero profesional. «Sí, señor. Entendido. El helicóptero de evacuación llegará en 15 minutos. Después de eso, el consulado será abandonado». Las palabras cayeron sobre la sala como una losa de cemento. 15 minutos para salir de París, para dejar atrás esta pesadilla. Pero mientras miraba por una rendija en las placas de metal, vi que los infectados estaban regresando a la plaza. Las explosiones habían terminado y ahora venían de vuelta, atraídos tal vez por el ruido del generador o simplemente por instinto. La plaza se estaba llenando nuevamente de cuerpos que se movían con esa determinación horrible y vacía. El ara se sentó a mi lado en una silla de plástico que crujía bajo su peso. Su cara estaba sucia, con líneas limpias donde las lágrimas habían corrido por sus mejillas. «¿Crees que esto está pasando en otros lugares?», me preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, el oficial de radio gritó una actualización. «Londres reporta incidentes aislados. Madrid ha cerrado sus fronteras. Roma está en estado de emergencia nacional». El mundo se estaba desmoronando y nosotros habíamos tenido la mala suerte de estar en el epicentro. Mi teléfono aún mostraba el mensaje que había tratado de enviar a mi familia horas antes. «Estoy vivo», tratando de llegar al consulado, pero no había señal. No había forma de hacerles saber que había sobrevivido. ¿Estarían viendo las noticias? ¿Sabrían lo que estaba pasando en París? ¿Pensarían que estaba muerto? La idea me llenó de una desesperación tan profunda que tuve que concentrarme en respirar para no entrar en pánico. El sonido de rotores de helicóptero se escuchó a la distancia, creciendo gradualmente hasta convertirse en un rugido que ahogaba todos los otros sonidos. A través de las rendijas en las ventanas blindadas podía ver las luces del helicóptero acercándose, pero también podía ver la plaza llenándose de infectados atraídos por el ruido. Era una carrera contra el tiempo. El marín escocés gritó órdenes. «Todos hacia la azotea. Ahora. Dejen todo lo que no sea esencial». La multitud se movió como una sola entidad hacia las escaleras, empujándose y tropezándose en su desesperación por escapar. Yo agarré la mano de Lara y la seguí, subiendo escalones de 2 en 2 mientras el sonido del helicóptero se hacía más fuerte. Detrás de nosotros podía escuchar el sonido de cristales rompiéndose y metal siendo golpeado. Los infectados habían encontrado una forma de entrar al consulado. Nuestro refugio se había convertido en una trampa y la única salida estaba en la azotea, a 4 pisos de altura. La escalera hacia la azotea era estrecha y empinada, y la gente se empujaba desesperadamente mientras subíamos. Podía escuchar el sonido de puertas siendo derribadas abajo, el ruido metálico de las barricadas cediendo bajo la presión de cientos de infectados. El marine escocés iba adelante, gritando para que mantuviéramos la calma, pero su voz se quebraba por el estrés. A mitad de la escalera, una mujer mayor tropezó y cayó, creando un embotellamiento que nos costó segundos preciosos. El ara y yo la ayudamos a levantarse, pero podía ver en sus ojos que sabía que no lo lograría. «Déjenme», susurró. «Salven a los jóvenes». Pero no la dejamos. La cargamos entre los dos, sus huesos frágiles pesando casi nada en nuestros brazos temblorosos. El sonido de los infectados subiendo las escaleras detrás de nosotros era como una avalancha de carne podrida y huesos rotos. Cada segundo contaba y cada paso podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando finalmente llegamos a la azotea, el helicóptero ya estaba allí, sus rotores creando un viento artificial que levantaba ceniza y escombros en remolinos. El piloto gritaba algo que no podía escuchar por encima del rugido de los motores,
pero sus gestos eran claros. Teníamos que subir rápido. La azotea estaba iluminada por reflectores del helicóptero, creando sombras danzantes que se movían como fantasmas. El aire olía a combustible de aviación y a humo de los incendios distantes. Uno por uno, los sobrevivientes subían al helicóptero, pero el proceso era lento, demasiado lento. Podía escuchar los infectados golpeando la puerta de la azotea desde adentro, el sonido metálico resonando incluso por encima del ruido de los rotores. La puerta tenía múltiples cerraduras, pero no sabía cuánto tiempo resistirían. El marín escocés estaba contando cabezas, asegurándose de que todos estuvieran a bordo antes de despegar. El ara subió al helicóptero antes que yo y me extendió la mano para ayudarme. Cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una descarga de electricidad que no tenía nada que ver con la estática del helicóptero. Era la conexión humana, el reconocimiento de que habíamos sobrevivido juntos a algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Subí al helicóptero justo cuando la puerta de la azotea finalmente cedió. Los infectados se derramaron sobre la azotea como una marea oscura, sus gruñidos ahogados por el ruido de los motores. El piloto no esperó más. El helicóptero se elevó bruscamente, dejando la azotea llena de infectados que saltaban inútilmente hacia nosotros. Desde el aire podía ver la verdadera magnitud de la catástrofe. París no era solo una ciudad con problemas, era una ciudad muerta. Los infectados llenaban las calles como hormigas, moviéndose en patrones que sugerían una inteligencia colectiva primitiva, pero aterradora. El vuelo sobre París fue como sobrevolar el infierno. Desde la altura podía ver que los infectados no se movían al azar. Había patrones en sus movimientos, como si estuvieran respondiendo a señales que no podíamos percibir. Los incendios ardían sin control por toda la ciudad, creando columnas de humo que se elevaban como dedos acusadores hacia el cielo nocturno. La Torre Eiffel estaba completamente oscura, una silueta negra recortada contra el resplandor naranja de los incendios. El Louvre estaba rodeado por una masa de infectados tan densa que parecía un mar negro. Notre Dame, con sus andamios de reconstrucción, se veía como un esqueleto gigantesco emergiendo de la pesadilla. El piloto nos informó por los auriculares que nuestro destino era el aeropuerto Charles de Gaulle, donde los últimos vuelos de evacuación estaban partiendo. Pero mientras volábamos hacia el aeropuerto, podía ver que las carreteras estaban bloqueadas por autos abandonados y grupos de infectados. El aeropuerto Charles de Gaulle se veía como un oasis de luz en la oscuridad. Las pistas estaban iluminadas y podía ver varios aviones preparándose para el despegue. El piloto nos informó que teníamos una hora antes de que el último vuelo partiera hacia Londres. Una hora para procesar todo lo que había pasado, para entender que mi vida había cambiado para siempre en el espacio de 12 horas. Mientras descendíamos hacia la pista, el ara me apretó la mano. Sus ojos verdes reflejaban las luces del aeropuerto, pero también algo más profundo, la comprensión de que habíamos sobrevivido a algo que la mayoría de la gente no sobreviviría. ¿Crees que esto está pasando en otros lugares?, me preguntó de nuevo. Esta vez no tuve que responder. Las comunicaciones de radio del piloto ya estaban dando la respuesta. Londres reportaba incidentes aislados. Madrid había cerrado sus fronteras. Roma estaba en estado de emergencia nacional. El mundo se estaba desmoronando y nosotros habíamos tenido la mala suerte de estar en el epicentro. Cuando el helicóptero aterrizó en la pista, soldados franceses nos escoltaron rápidamente hacia la terminal. El aeropuerto era un caos controlado, lleno de refugiados de toda París y los suburbios, familias enteras con maletas improvisadas, hombres de negocios con trajes desgarrados, turistas con mochilas ensangrentadas. Todos tenían la misma expresión de shock y terror que probablemente tenía yo. Los altavoces anunciaban vuelos de evacuación en múltiples idiomas, pero la lista se estaba cortando rápidamente. Londres, Madrid, Roma, Berlín. Uno por uno, los destinos se marcaban como cancelados o completo. Un oficial británico nos dirigió hacia la puerta de embarque para el último vuelo a Londres. «Sois afortunados», dijo con acento londinense. «Este es el último vuelo que sale de Francia esta noche. Tal vez el último por mucho tiempo». Sus palabras cayeron sobre mí como una losa de cemento. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Años? Mientras esperábamos en la puerta de embarque, mi teléfono finalmente captó una señal débil. Tenía docenas de mensajes de mi familia, cada uno más desesperado que el anterior. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Por favor, responde. Las noticias dicen que París. El último mensaje era de mi madre, enviado hace solo una hora. Te amo. Por favor, vuelve a casa. Traté de responder, pero la señal se cortó antes de que pudiera enviar nada. La frustración me llenó como veneno. Estaba tan cerca de contactar con mi familia,
de hacerles saber que estaba vivo, pero la tecnología que normalmente daba por sentada me había fallado en el momento más crucial. El Ara estaba teniendo el mismo problema con su teléfono. Las torres de comunicación deben estar caídas, dijo, o las están bloqueando intencionalmente. La idea de que las autoridades estuvieran cortando las comunicaciones me llenó de una paranoia nueva y aterradora. El avión que nos llevaría a Londres era un Boeing 747 que normalmente habría estado lleno de turistas felices regresando de sus vacaciones parisinas. Ahora estaba lleno de refugiados traumatizados, sobrevivientes de una catástrofe que aún no tenía nombre oficial. Mientras subía las escaleras hacia el avión, miré hacia atrás una última vez hacia París. La ciudad estaba iluminada por incendios que ardían sin control, creando un resplandor infernal contra el cielo nocturno. Columnas de humo se elevaban como pilares negros y podía ver helicópteros militares sobrevolando la ciudad, probablemente evacuando a los últimos funcionarios gubernamentales. En la distancia, explosiones ocasionales iluminaban el horizonte como relámpagos artificiales. París, la ciudad de la luz, se había convertido en la ciudad de las sombras. Y yo estaba huyendo de ella como un cobarde, dejando atrás a millones de personas que no habían tenido la suerte de estar cerca del consulado británico cuando todo se desmoronó. El avión despegó de Charles de Gaulle con un rugido que ahogó temporalmente el sonido de las explosiones distantes. Mientras nos elevábamos sobre París, pude ver la verdadera magnitud de la catástrofe desde una perspectiva que me heló la sangre. La ciudad se extendía debajo de nosotros como una herida infectada, con incendios ardiendo como llagas abiertas por toda su superficie. El Sena reflejaba el resplandor naranja de las llamas, convirtiéndose en un río de fuego líquido que serpenteaba a través de la pesadilla. El Ara estaba sentada a mi lado, su mano aún aferrada a la mía, pero ninguno de los dos hablaba. ¿Qué se podía decir? Las palabras parecían inadecuadas para describir lo que habíamos presenciado. El piloto anunció por el intercomunicador que nuestro tiempo de vuelo a Londres sería de aproximadamente 1 hora, pero que las comunicaciones con el aeropuerto de Heathrow eran intermitentes. Esa palabra, intermitentes, resonó en mi cabeza como una campana de muerte. Si Londres también estaba cayendo, desde mi ventanilla podía ver otros aviones en el cielo nocturno, todos volando hacia el norte, alejándose de Francia. Algunos eran aviones comerciales como el nuestro, llenos de refugiados. Otros eran jets militares, probablemente llevando funcionarios gubernamentales y personal esencial. Pero también había algo más, aviones de carga enormes volando hacia el sur, hacia París. ¿Qué estaban llevando? ¿Suministros de ayuda? ¿Armas? ¿O algo más siniestro? La idea de que los militares pudieran estar considerando opciones más drásticas para contener la infección me llenó de una desesperación nueva. ¿Bombardearían París? ¿Sacrificarían millones de vidas para evitar que la infección se extendiera? Traté de no pensar en ello, pero la imagen de esos aviones de carga volando hacia la ciudad condenada se quedó grabada en mi mente como una fotografía maldita. El aire acondicionado del avión olía a miedo y a antiséptico, una combinación que me recordaba constantemente que esto no era un vuelo normal. A mitad del vuelo, el piloto hizo otro anuncio que me quitó el aliento. Señoras y señores, hemos recibido informes de que el aeropuerto de Heathrow ha suspendido temporalmente todas las operaciones debido a incidentes de seguridad. Estamos siendo desviados al aeropuerto de Birmingham. La cabina se llenó de murmullos nerviosos y algunos sollozos. Incidentes de seguridad. Esas palabras podrían significar cualquier cosa, pero en el contexto de lo que habíamos vivido en París, solo podían significar una cosa. La infección se había extendido a Londres. Mi familia vivía en las afueras de Londres. ¿Estarían seguros? ¿Habrían tenido tiempo de escapar? Mi teléfono seguía sin señal y la frustración de no poder contactar con ellos me estaba volviendo loco. El Ara notó mi agitación y me apretó la mano más fuerte. Birmingham está lejos de Londres, susurró. Tu familia podría estar bien, pero sus palabras sonaban huecas, como si ella misma no se las creyera. El vuelo se volvió turbulento cuando nos acercamos a la costa inglesa. A través de las ventanillas podíamos ver luces extrañas en el horizonte, no las luces normales de las ciudades, sino resplandores naranjas que indicaban incendios. Dover estaba iluminado por lo que parecían ser explosiones controladas, y podía ver barcos de la Marina Real patrullando el Canal de la Mancha. El piloto nos informó que estábamos entrando en espacio aéreo restringido y que seríamos escoltados por jets de la RAF hasta Birmingham. Minutos después, 2 jets Typhoon aparecieron a ambos lados de nuestro avión, sus luces de navegación parpadeando como ojos vigilantes. La presencia de los jets debería haberme tranquilizado, pero en cambio me llenó de una paranoia nueva.
¿Nos estaban escoltando para protegernos o para asegurarse de que no nos desviáramos de nuestro curso? ¿Qué pasaría si decidían que éramos una amenaza? La idea de que esos jets pudieran derribarnos si sospechaban que llevábamos la infección me hizo sudar frío. Cuando finalmente aterrizamos en Birmingham, el aeropuerto parecía una base militar. Soldados británicos con equipo de protección completo nos esperaban en la pista, sus rostros ocultos detrás de máscaras y visores. Nos escoltaron directamente desde el avión hacia una serie de carpas médicas donde nos sometieron a exámenes exhaustivos. Médicos militares con trajes de protección nos revisaron en busca de mordeduras, arañazos o cualquier signo de infección. El proceso era humillante y aterrador. Me desnudaron completamente, examinaron cada centímetro de mi cuerpo, tomaron muestras de sangre y me hicieron preguntas sobre mi exposición a los infectados. ¿Tuvo contacto físico directo con individuos infectados?, preguntó un médico con acento escocés. ¿Fue mordido o arañado? Cada pregunta me recordaba lo cerca que había estado de la muerte en París. El corte en mi brazo, que Lara había vendado en el consultorio dental, recibió atención especial. Lo limpiaron, lo desinfectaron y tomaron muestras del tejido circundante. Después de lo que parecieron horas de exámenes médicos, finalmente nos declararon libres de infección y nos trasladaron a un centro de procesamiento temporal. Era un hangar de aviones convertido en refugio, lleno de catres militares y estaciones de primeros auxilios. Había otros refugiados allí, no solo de París, sino de toda Francia. Sus historias eran similares a la nuestra. Evacuaciones de último minuto, pérdida de seres queridos, huidas desesperadas de ciudades que se desmoronaban. Un hombre mayor de Marsella nos contó que su ciudad había caído en menos de 6 horas. Una familia de Lyon describió cómo los infectados habían emergido de las alcantarillas, atacando desde abajo mientras la gente huía por las calles. Cada historia era un recordatorio de que París no había sido un incidente aislado. Francia entera estaba cayendo y posiblemente el resto de Europa también. La magnitud de la catástrofe era demasiado grande para procesarla completamente. Un oficial británico con galones de coronel nos reunió para un briefing. Su expresión era grave y sus palabras cayeron sobre nosotros como martillazos. El Reino Unido ha cerrado sus fronteras indefinidamente. Francia está bajo cuarentena militar total. Cualquier intento de cruzar el canal será interceptado y, si es necesario, destruido. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran antes de continuar. Ustedes son afortunados de estar aquí. Son probablemente los últimos civiles que serán evacuados de territorio francés. La realidad de mi situación se cristalizó en ese momento. No era solo un turista que había tenido mala suerte, era un refugiado. Mi vida anterior, mi trabajo, mis planes, todo había quedado atrás en un mundo que ya no existía. El oficial continuó explicando que seríamos trasladados a centros de acogida temporales mientras se evaluaba la situación. No había cronograma para cuándo podríamos contactar con nuestras familias o regresar a nuestras vidas normales. Normales ya no era una palabra que tuviera significado. Esa noche, acostado en un catre militar en el hangar, mirando el techo metálico iluminado por luces de emergencia, traté de procesar todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Había comenzado el día como un turista despreocupado tomando fotos de Notre Dame. Ahora era un refugiado en mi propio país, separado de mi familia por protocolos militares y cuarentenas. Lara estaba en el catre de al lado, también despierta, mirando el mismo techo. ¿Crees que alguna vez volveremos a la normalidad?, me preguntó en voz baja. No tenía respuesta para esa pregunta. La normalidad había muerto en París junto con millones de otras cosas. Lo que quedaba era un mundo nuevo, más peligroso, donde la supervivencia era lo único que importaba. Cerré los ojos y traté de dormir, pero cada vez que lo hacía, veía esos ojos vacíos de los infectados, escuchaba sus gruñidos, sentía el olor dulzón de la carne podrida. París me había cambiado para siempre y sabía que las pesadillas apenas estaban comenzando. No pude dormir en el hangar. Cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros vacíos, escuchaba esos gruñidos guturales que se habían convertido en la banda sonora de mis pesadillas. A las 3 de la madrugada, un oficial nos despertó bruscamente. Cambio de planes, anunció con voz tensa. Hemos perdido contacto con varios centros de acogida en el norte. Ustedes serán trasladados a un buque naval en el Atlántico que está recogiendo evacuados de toda Europa. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Si estaban perdiendo contacto con centros en territorio británico, significaba que la infección se estaba extendiendo más rápido de lo que habían anticipado. Lara me miró con esos ojos verdes que ya habían visto demasiado horror, y pude ver mi propio miedo reflejado en ellos.
Nos dieron 15 minutos para recoger nuestras pocas pertenencias y subir a los autobuses militares que nos llevarían a la costa. El aire matutino olía a sal marina y a algo más, a humo que venía del sur, desde la dirección de Francia. El viaje en autobús hacia la costa fue silencioso y tenso. A través de las ventanas tintadas podía ver que las carreteras estaban llenas de vehículos militares moviéndose en ambas direcciones. Algunos se dirigían hacia el sur, probablemente para reforzar las defensas del canal, otros hacia el norte, llevando suministros o evacuando personal. Los soldados que nos escoltaban tenían esa expresión tensa de gente que sabe más de lo que puede decir. Uno de ellos, un sargento con acento galés, nos informó que el HMS Ark Royal nos estaría esperando a 20 millas de la costa. Es un portaaviones, explicó. Puede albergar a miles de evacuados temporalmente. La palabra temporalmente resonó en mi cabeza. ¿Temporalmente hasta qué? ¿Hasta que encontraran una solución? ¿Hasta que la infección se extendiera tanto que ya no hubiera lugares seguros? Mi teléfono seguía sin señal y la frustración de no poder contactar con mi familia se había convertido en una angustia física que me carcomía el estómago. Llegamos al puerto de Portsmouth al amanecer y la vista que nos recibió era como algo sacado de una película de guerra. El puerto estaba lleno de barcos de la Marina Real, todos con las cubiertas llenas de refugiados. Helicópteros iban y venían constantemente, trayendo más evacuados de toda Europa. Podía ver gente de todas las nacionalidades, alemanes, franceses, españoles, italianos, todos con la misma expresión de shock y desplazamiento que probablemente tenía yo. Un oficial de la Marina nos dividió en grupos según nuestros destinos finales. Los que tenían familia en América serían trasladados a buques que cruzarían el Atlántico. Los que tenían familia en Australia o Nueva Zelanda irían a otros barcos. Yo levanté la mano cuando preguntaron por América del Norte. Mi familia estaba en Canadá, y aunque no sabía si las fronteras seguían abiertas, era mi única esperanza de reunirme con ellos. Elara también levantó la mano. Su hermana vivía en Boston y sus padres en Toronto. Por primera vez en 24 horas sentí un destello de esperanza. El helicóptero que nos llevó al HMS Ark Royal sobrevoló aguas que estaban llenas de barcos de todo tipo. No solo barcos militares, sino también ferries civiles, yates privados, incluso barcos pesqueros, todos cargados de refugiados. El Canal de la Mancha se había convertido en una autopista acuática para los desesperados. Desde el aire podía ver la costa francesa en la distancia, y lo que vi me heló la sangre. Columnas de humo negro se elevaban desde docenas de puntos a lo largo de la costa. Calais, que había sido un puerto bullicioso apenas 2 días antes, ahora parecía una ciudad fantasma envuelta en humo. El piloto del helicóptero nos informó por los auriculares que Francia había sido declarada zona de exclusión total por la OTAN. Cualquier barco o avión que intentara acercarse a la costa francesa sería interceptado y, si era necesario, destruido. La realidad de que Francia entera había sido abandonada a su suerte se asentó en mi mente como plomo fundido. El HMS Ark Royal era masivo, pero incluso así se veía abarrotado. La cubierta de vuelo había sido convertida en un campamento temporal, con tiendas militares y estaciones de primeros auxilios por todas partes. Había miles de refugiados allí, todos esperando. ¿Qué? ¿Transporte a lugares más seguros? ¿Noticias de sus familias? ¿El fin de la pesadilla? Un oficial de la Marina con galones de comandante nos recibió y nos explicó la situación. El barco partirá hacia Halifax en 6 horas, dijo con acento escocés. El viaje durará aproximadamente una semana, dependiendo del clima y otros factores. No especificó cuáles eran esos otros factores, pero por la forma en que lo dijo, sospechaba que tenían que ver con la posibilidad de que la infección se hubiera extendido a través del Atlántico. La idea de que América del Norte también pudiera estar infectada me llenó de una desesperación tan profunda que tuve que sentarme en una caja de suministros para no caerme. Elara y yo encontramos un espacio en la cubierta inferior, cerca de las máquinas que zumbaban constantemente. El aire olía a combustible diésel y a sudor humano, una combinación que se había vuelto familiar en las últimas 24 horas. Había familias enteras acurrucadas en espacios diminutos, niños llorando, adultos susurrando en idiomas que no reconocía. Un hombre mayor con acento alemán nos contó que Berlín había caído durante la noche. Una mujer italiana lloraba mientras describía cómo Roma había sido evacuada después de que los infectados emergieran de las catacumbas. Cada historia era un recordatorio de que lo que habíamos vivido en París no era único. Europa entera se estaba desmoronando, ciudad por ciudad, país por país. La infección se extendía como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Me pregunté si había algún lugar en el mundo que siguiera siendo seguro.
o si solo estábamos retrasando lo inevitable. Un marinero joven con acento de Yorkshire nos trajo raciones militares y agua embotellada. «Come todo lo que podáis», nos aconsejó. «No sabemos cuándo será la próxima comida caliente». Sus palabras eran un recordatorio de que incluso en este barco, rodeados por la Marina Real, no estábamos realmente seguros. Éramos refugiados, dependientes de la bondad de extraños y de la capacidad de los militares para mantenernos con vida. La ración militar sabía a cartón, pero la comí toda porque sabía que tenía razón. No sabía cuándo volvería a comer. El Ara compartió su chocolate con un niño francés que lloraba por su madre, que había sido separada de él durante la evacuación de Marsella. Ver a ese niño, no mayor de 8 años, completamente solo en el mundo, me partió el corazón. ¿Cuántos niños como él había? ¿Cuántas familias habían sido destrozadas por esta catástrofe? La magnitud del sufrimiento humano era demasiado grande para procesarla. Cuando el HMS Ark Royal finalmente zarpó de aguas británicas, me quedé encubierta viendo cómo la costa se desvanecía en la distancia. Era la primera vez en mi vida que dejaba Europa y no sabía si alguna vez volvería. El continente que había sido mi hogar, el lugar donde había nacido y crecido, ahora era una zona de exclusión llena de infectados. Las luces de la costa británica parpadeaban como estrellas lejanas, y me pregunté si esas luces seguirían encendidas cuando regresáramos, si es que regresábamos alguna vez. El Ara se unió a mí en la barandilla, y juntos vimos cómo Europa desaparecía en la oscuridad. ¿Crees que sobreviviremos a esto?, me preguntó. No tenía respuesta para esa pregunta. Todo lo que sabía era que habíamos sobrevivido a París, habíamos llegado hasta aquí, y eso tenía que contar para algo. Pero mientras el barco se adentraba en el Atlántico, llevándonos hacia un futuro incierto, no podía sacudirme la sensación de que estábamos huyendo hacia algo tan peligroso como lo que habíamos dejado atrás.